prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Porque muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida. Es precisamente eso, lo que se llama la inflación psicológica, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante. Todo es más difícil y además estamos en un país que para mal o para bien, no lo sé, sabe convivir con la inflación, convive con la inflación. Bueno, son las explicaciones del presidente de la Argentina. Para mí son las no explicaciones, porque no admite nada. No admite nada. No admite nada. Vos explicás y decís, bueno, creo que lo único sensato que dijo es que nos está costando más de lo que esperábamos. Creo que bueno, menos mal. Que no lo habíamos notado. Si no lo decía, no lo habíamos notado. Sí, el punto es que en la locución hoy, en la entrevista que daba Alberto Fernández, en un momento dice, para justificar por qué el comerciante se comporta así, el dólar, tuvimos una corrida de parte de los especuladores y demás, el dólar subió, después bajó, los precios subieron y después no bajaron. Bueno, ahí es incorrecto lo que dice Alberto Fernández porque a inicios de abril el dólar estaba en 390, estuvo la corrida que casi lo llevó a los 500 y después bajó pero quedó en 474, es decir, un 21% más respecto del piso de inicios de abril, con lo cual el dólar informal sí se movió, ¿no? Ahora, entonces Laura, el que compra o lo tiene como referencia, bien o mal, correcto o incorrecto, pero es la referencia para el pequeño comerciante porque no tiene otra brújula. Bueno, evidentemente le es más caro. Claro, pero ¿no? Es que obviamente el olfato del que tiene que mantener un comercio activo. Pensá, en los primeros 4 meses de este año 2023 se ha acelerado la inflación comparado con el año pasado. Entonces, digo, la pregunta es, ¿en algún momento van a devaluar? Porque estos son ya devaluaciones... con estos números... Cada vez es más difícil pensar en una devaluación, ¿no? Porque una devaluación, en definitiva, lo que el gobierno, para muchos, al subir el blue y muchos de los precios se ajustan por el blue y no toca el dólar oficial, está perdiendo la oportunidad de sincerar los precios de una vez por todas. Sí, pero de hecho existe la devaluación, digamos. Sí, existe la devaluación del dólar, del tipo de cambio oficial también, ¿no? Porque por goteo lo viene haciendo a un ritmo del 6-7%, pero tenés una inflación del 8,4%, ¿no? Bueno. Miren, repasamos entonces 8,4% en el mes, 32 acumulado en el año, y estos son los rubros. El rubro de prendas de vestir y calzado, 10,8% va a la cabeza, y alimentos y bebidas no alcohólicas, 10,1%. En lo que va del año, de enero a abril, alimentos acumula el 41%. Un montón. Muy por encima del 32% de la inflación general. Y ahí sigue restaurantes y hoteles casi el 10%, equipamiento y mantenimiento del hogar, y el nivel general 8,4%. Ahora... ahí hay lo de alimentos y calzado y vestimenta, que viene ratificando una tendencia, adquiere un nivel dramático porque justamente le pega a los sectores más desprotegidos, los más vulnerables, los de menos ingresos, porque justamente son las cuestiones esenciales. Nadie podría salir de su casa sin una mínima alimentación y sin estar vestido. El resto son cuestiones que más o menos, si bien es cierto, son importantes, pero podrían, digamos, o suplantarse o prorrogarse. Y eso es lo que está generando los índices de pobreza que está generando, ¿no? Cada vez más de marginación. Vos comentabas ayer el tema de Argentina es el segundo país del mundo, al menos lo que tiene estadística el Banco Mundial, en la suba de alimentos, siendo el tercer exportador en el mundo de alimentos. Y siendo que una comparación que hizo el IARAF, los alimentos han bajado de precio. En el mundo. En el mundo, exactamente. Sí, claro. Sí. Han bajado. En el mundo, pero acá no. Y el resto no tiene esos problemas. Vamos a ver la inflación acumulada, ¿no? Porque esto que decía Alberto Fernández, se quejan o me han retado, me han pegado porque yo hablaba de la autoconstrucción. El gobierno no sincera nunca a qué se debe la inflación y ahí lo vamos a ver. Esto es la acumulada al final de cada gestión de gobierno.
En la salida de la convertibilidad y los coletazos que significó la caída del régimen de convertibilidad, Néstor Kirchner 2003 a 2007, 61,5%. Esto al final de cada gestión. Al final de cada gestión, 4 años. Acumulando los 4 años, correcto, contando los 4 años de cada presidente. 121,8 el primer mandato de Cristina, 184 el segundo mandato de Cristina con el INDEC intervenido. Ahí se toman estadísticas alternativas, la inflación del Congreso y demás. En la gestión de Mauricio Macri, 282%, con un fuerte salto devaluatorio en ese entonces, y en la de Alberto Fernández, la cual le faltan meses de gobierno, estamos contando 41 y no los 48 como se cuentan en las otras gestiones, casi 414%. Claro, le faltan, a esa estadística le falta, claro, 7 meses de gestión de Alberto Fernández. Se especula que puede llegar a ser del 9% la inflación de mayo, por esto que explicaba Laura, que el arrastre de esa corrida del dólar impactó un poquito en abril, pero está impactando fuerte en lo que va de mayo. Bueno, y en ese punto, Roberto, ya hay preocupación en la coalición oficialista, sobre todo en el gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof, de exigirle algo más contundente al Ministerio de Economía. En principio, supuestamente, claro, la información que se está conociendo a esta hora es que Sergio Massa va a anunciar un paquete de medidas económicas este fin de semana, que está reunido con sus colaboradores y que los anuncios serían este fin de semana, lo cual tendría una lógica, ¿no? Porque de una extrema gravedad esta corrida de precios que obligaría a tomar medidas urgentes. Y lo que hay que puntualizar es que Tombolini, que supuestamente debería de alguna manera haber abierto el panorama, claro, de comercio para controlar un poco los precios o llegar a acuerdos importantes, su acción, pero no, la verdad que ha sido muy floja. Por ahí, no, es lógico. Por más que vos pusieras gendarmería controlando los precios. Si vos tenés, claro, si tenés el cepo, o no tendrías mercadería, o ajusta por precio o ajusta por cantidad, no habría mercadería, porque el problema de fondo, y esa es la explicación que le falta al presidente, es ¿por qué nos pasa lo que nos pasa, no? Es un Estado que gasta más de lo que tiene. Y uno hace la cuenta, el 23% de todo el gasto argentino, de todo, no tiene con qué cubrirse. Es como si en tu casa vos tuvieras todos los meses un agujero de la cuarta parte. Es decir, bueno, yo gasto y el 23% no tengo cómo pagar. Bueno, los cubro con... Vas a la tarjeta, te presta plata a alguien, lo financias y demás, pero llega un punto que decís, esto no es una bola insostenible, claro. Y eso le pasa a la Argentina y le pasa de hace muchísimos años. Y supongamos que no contemos la deuda, no pagamos nada de nada de nada. El agujero ahí es del 16%. Te falta el 16% de tus recursos para cubrir el gasto. Bueno. Claro, en esto que dice, esto que dice el presidente, que es la inflación autopercibida, que efectivamente hay un componente. Cuando tenés una disparada de precios es un componente. Pero hay un elemento clave. En la mayoría de los precios, de los productos que estamos analizando, el componente impositivo o ronda el 50% y en algunos casos lo supera. O sea, la mitad de ese producto es un dinero que cobra el Estado. Con lo cual es la máxima responsabilidad en ese precio del Estado. Y además es una olla que ya no se puede rascar más, ¿no? Porque hace 20 años el gasto público era el 20% del PBI, hoy es el 41%. O sea, no hay forma vos de que le cobres más impuestos a nadie. Hay un exceso de gasto público y hay un exceso de emisión monetaria. Ya vamos a repasar también los datos de cómo impacta la emisión. Cuando decimos, bueno, el problema es que el Banco Central imprime plata para darle al Tesoro que gasta mucho. Bueno, ¿cómo tiene ese efecto en la economía? Ya lo vamos a ver. Está muy bueno, está muy bueno ese recurso de los octógonos. Los octógonos negros, no sé de quién es la idea, pero está muy buena. De Mateo, viste que cuando vas a comprar algo ya tiene 1, 2, 3, 4, todo es exceso en la economía y también es exceso cómo nos desprendemos nosotros rápidamente de la plata. O sea, es una señal de mala noticia, te digo eso. Vemos eso y decimos, no. Bueno, vamos con Néstor, que está ahí, a ver cómo le ha caído. Los comerciantes han sido apuntados por el presidente diciendo que los culpables ahora. Los culpables en su reciente declaración. A ver, ¿qué se dice desde un almacén de barrio, Néstor? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, le voy a preguntar a Juan Carlos si tiene sentimiento de culpa por lo que acaba de decir el presidente Alberto Fernández. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, niño. ¿Cómo estás? Bien. Lo acabas de escuchar al presidente. Dice que los pequeños comercios son los responsables de la inflación y de esta cuestión de una inflación psicológica. Inflación psicológica, que venga y maneje un negocio chico como el nuestro y vas a ver la inflación psicológica que tenemos. Bien, Juan Carlos, te pregunto, estás remarcando, no te queda otra todos los días. Permanentemente. El remarque es permanente. Pero claro, el malo de la película no sos vos, me imagino. Obviamente.
obviamente, porque entre los impuestos, entre luz y los gastos que uno tiene en un negocio, no puede hacerlo menos. Llegan todas las semanas lista nueva de bebidas gaseosas, lácteos, verdura y carne no, es época del tiempo. La carne está parada porque no se puede vender más caro de lo que está. O sea, que de todo lo que tenemos acá y que lo está mostrando en la cámara, lo único que por ahora, durante este último mes, se ha mantenido relativamente estable es la carne porque no hay consumo tampoco. Exacto, exactamente. La carne y la verdura es temporal lo nuestro. ¿Y después lo demás es el día a día? El día a día, la semana a semana, cada 15 días, cada día semana vienen aumentos nuevos. Es cierto, me decías recién fuera de cámara, vendiste azúcar, lo que tenías en stock, quisiste reponer y te diste cuenta que ni siquiera cubrías el costo. Exactamente, es verdad eso. Y con los precios, ¿alcanzás a marcar, a poner el sticker o ya ni eso? Y no, tenés que manejarte con la lista, ya no podés manejar sticker porque a la tarde tenés que sacarlo de nuevo. Porque te mandan los mensajes de que volví a subir. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Por favor, amigo, un gusto. Gracias, Juan Carlos. Como Juan Carlos, nos hicimos una recorrida por otros 4 pequeños comercios para ver cuál es la sensación, poco a partir de este disparador de las declaraciones del presidente Alberto Fernández. Por ejemplo, yo llego y al otro día ya hay precios nuevos. ¿Alcanzás a ponerle precio a las cosas? A veces no. Arriba de un 5% por día, seguro. ¿Y te cuesta reponer la mercadería después? Sí, siempre cuesta. ¿Por qué? Y porque cuando vas a reponer las cosas que venden prácticamente tienen otro precio. Vos compras un producto en 200, 300 pesos, por querer cuidar el bolsillo del cliente le cobras con una ganancia de 50 pesos, 100 pesitos, y después lo querés volver a reponer y te sale tal vez hasta más caro de la que vos lo vendiste, ¿me entendés? Y ahí se hace súper complicado. ¿La remarcación es todos los días? Y antes, cuando yo empecé, este negocio tiene 2 años y medio. Era la lista de precios cada un mes. Y ahora es semana a semana y hasta 2 veces a la semana. Sí, llega un momento ya que tenemos que estar cobrando los precios porque no podemos estar todo el tiempo cambiando los carteles. ¿Y te pasa que, por ejemplo, hay productos o mercaderías que ya ni le pones el precio porque estás todos los días cambiándolo? Claro, totalmente. Cambio por hora. Por hora. Hay un segundo que vale algo, después te llaman del mercado, cambia el precio y tenés que cambiar. Gasto más en sticker que en mercadería prácticamente para cambiar. Hay productos en los que si puedo los escribo directamente sobre el papelito porque si no es un gasto constante lo de cambiar precio. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente hoy, que la inflación es una cuestión psicológica y culpa a los pequeños comercios de esto? En lo absoluto. De hecho, nosotros somos los más afectados porque las grandes empresas tienen una espalda frente a la remarcación que tal vez los productores le hacen. Nosotros no, nos vuelcan la inflación en su máxima expresión. Y no sé cómo le da la cara para decir eso. Y me parece que no tiene sentido lo que dijo. Cualquier cosa es una pavada. ¿Es psicológica la inflación? No creo. Hay que mandarlo al psicólogo, al presidente, seguramente. Bueno, ahí está. A ver, vamos a hacer tenemos acá? Un pequeño juego... ejercicio rápido para ver cómo funciona esto de la emisión monetaria, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas, una explicación muy simple y sintética. Supongamos que yo tengo 4 manzanas para vender y pasarle a Roberto tenés 100 pesos para son comprar. $100 un boleto de 100 pesos. 100 pesos del Monopoly. Acá está, 100 pesos, Entonces yo pongo... Mi producto, manzana, en este caso, vale 100 pesos. ¿no? ¿Cada una? Cada una. Entonces todos pueden comprar una manzana cada uno. Claro. Supongamos que yo, Estado, decido vía subsidios darte más plata porque te doy un plan o porque no te cobro la energía eléctrica lo que vale. Roberto, vos tenés 200, ya tenemos 200. Vale 200 y demás. Y todos tienen muchas ganas de comprar manzanas y vienen a buscar manzanas. Y yo no he podido aumentar mi producción de manzanas. Bien. Porque no me animo a tomar gente, porque me cobran muchos impuestos, porque mucho riesgo, porque después me ponen a hacer juicio, porque no tengo los proveedores. Entonces yo sigo vendiendo las 4 manzanas porque tengo mucho riesgo de producir más manzanas. Entonces, ¿qué digo? Bueno, las manzanas van a valer 200. Si tengo demanda para vender 4 manzanas. O sea, acá tenemos 200, tenemos 800 pesos acá, tenemos la mesa. Si ustedes vienen cada uno con 200 a comprarme una manzana, pueden comprar una sola manzana, no van a poder comprar 2. Claro. Y si yo emito, porque emito y doy un aumento de sueldos y demás, y te doy a vos tal, dale así, y al Agus no le doy, porque no te tocó en la volteada. Claro. Entonces va a haber alguien que ya no puede comprar una manzana.
¿entendés? Porque yo voy a subir el precio de las manzanas a 300. Y eso pasa cuando hay mucha plata en la economía y no aumenta la producción y los mismos bienes y servicios. Entonces, en definitiva, es una ilusión. La manzana uno podría decir que vale siempre lo mismo, que lo que se achicó es el peso. Claro. Que antes vos con un billete comprabas algo y ahora necesitas 2 billetes, después necesitas 3 billetes porque y acá lo para comprar lo mismo. Lo pusiste sobre un producto que podríamos decir es un insumo que se obtiene de la planta. Pero imagínate para producir cosas un poquito más complicadas, claro, complejas. O que tiene insumos, o esto tiene fertilizante que es con dólar y ahí es difícil. Entonces, cuando yo, por ejemplo, que vendo, no sé a qué precio voy a reponer, como decían recién los comerciantes, yo después le compro manzana y si la manzana en vez de 200 me la vende a 400, entonces, bueno, yo lo veo que tenés plata, te doy algo más, te lo voy a comprar a 400. Claro. Y además hay como una desesperación de gastar porque todos decimos, bueno, la plata vale cada vez menos, entonces todos vienen a comprar manzanas y convalidan el precio caro de la manzana. Entonces yo sigo vendiendo y viene a 400 y lo pongo a 500 y se vende, y lo pongo a 600 y se vende. Y eso es una inercia que es muy difícil de desarmar. Eso es la emisión monetaria y lo que nos está pasando. Me dieron hambre las manzanas.